Tengan muy buenos días. Muy buenos días. Me alegra mucho verle esta mañana aquí en este primer culto del año 2025, el nuevo año. Espero que nadie esté aquí pensando que al venir al primer culto, el primer culto del año, ya aseguró todo el resto del año. No se trata de eso, ¿verdad? Esto no es superstición. Es un tipo de vida, un estilo de vida con el Señor, de una obediencia constante, de un caminar continuo en la voluntad del Señor. Y su voluntad es que nosotros congreguemos y estemos con Él como pueblo por lo menos una vez a la semana, ya que el Señor santificó un día para que su pueblo, de donde esté, acuda al lugar que Él ha señalado. Y para nosotros es este lugar. Y por eso me alegra verle perseverar y verle congregar, a pesar seguramente de que algunos de ustedes pueden estar pasando situaciones no muy agradables, pero si están aquí es porque confían en Dios, tienen fe en Él, y no importa lo que esté pasando, nada nos separará del Señor, ¿verdad? Ni el sol, ni la temperatura, ni el calor. Este es el culto para los valientes, ¿no? Muy bien, por favor dígale a alguien: me alegra verte en la casa del Señor. Qué bueno que estés aquí. A ver si de esa manera sonríe un poquito, ¿verdad? Bien, antes de entrar al mensaje de esta mañana, algunos anuncios. El primero de ellos es que como cada primer y segundo domingo de mes, tenemos nuestra canasta de amor. Y de esa manera expresamos también nuestro amor a algunos hermanos que están pasando temporalmente un tiempo de necesidad y que es una oportunidad de expresarle el amor que el Señor le ha derramado en nuestros corazones. Y si usted tiene la voluntad de bendecir a alguien, como lo hemos hecho todo el año pasado, pues hoy, por la tarde o el próximo domingo, porque solo el primer y segundo domingo, puede traer un víver no perecible y poder colocarlo en esa canastita que está allá afuera. Y luego estas canastas serán repartidas y llegarán a quienes realmente lo están necesitando. En segundo lugar, este sábado, ¿qué fecha es? 11, sábado 11. No, pero ya me mandé hasta el 11, espera un ratito. El día de mañana, 6 de enero, empezamos, ¿qué empezamos? Nuestros 21 días de ayuno. 21 días. Denle su alabanza al Señor. Amén. 21 días de ayuno. ¿A cuánto les gusta ayunar? A 4. Sabe que tenemos un problema. Este no es el mensaje, pero me voy a adelantar al 11. Tenemos un problema con el ayuno. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que hay gente que hace del vientre su Dios. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente estará comiendo y bebiendo. Así que cada vez, y encima que somos un país con un prestigio gastronómico, eso nos atrapa, pero eso significa que los últimos tiempos están marcados porque la gente disfruta comer y gustará siempre de comer aquí, comer allá, salir a comer, 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 comer. Mientras que la Biblia, a partir desde el Antiguo Testamento y el Señor mismo, nos habla de la importancia de ayunar. Es un contraste. Entonces a algunos les gusta comer tanto que ayunar es casi imposible. Entonces va a ser muy importante ejercitarnos en el ayuno, estos por lo menos 21 días, y luego lograr continuar como una disciplina en nuestra vida cristiana. ¿Okay? Pero estos 21 días será para algunos tal vez de lucha, porque a lo mejor no están habituados. Pero
haga el esfuerzo y pida la ayuda del Señor para que usted pueda cumplir con estos ayunos. Hay en los grupos se está corriendo algunas instrucciones de cómo ayunar, todos los detalles, porque sé que hay muchas preguntas y eso va a correr a través de los grupos para que esté informado. ¿Sí? Pero es importante ayunar, así que empezamos mañana nuestros 21 días de ayuno. Pero estos 21 días de ayuno tendrán cada sábado ayuno presencial en la iglesia. Quiere decir que el sábado 11, amén, gloria a Dios. Amén. Quiere decir que el sábado 11, sábado 18 y sábado 25 estaremos aquí desde las 8:30 de la mañana. Y si usted tiene disponible ese tiempo, acérquese, que estaremos trayendo el ayuno presencialmente a la casa del Señor. Bien, entonces, bien, esas son lo que quería decirle. Pero hay algo más. El mismo sábado 11 tenemos la Red Más 20. También, 7:30 de la noche, la Red Más 20, los chicos de 20 para arriba estarán reuniéndose para también tener un tiempo con el Señor, escuchar la palabra y bueno, y toda la dinámica que ellos hacen cada vez que tienen sus eventos. Así que todos los jóvenes de 20 a más, este sábado 11 por la noche, 7:30 aquí en el templo. Y también entiendo, antes que me olvide, que mañana por la noche empieza el taller de música, ¿no? Mañana creo que está empezando también. Sí, ¿verdad? Empezaron también el taller de música. Todos los inscritos ya deben tener sus horarios y en fin las indicaciones para este taller de música. Ahora sí, antes que se me vaya toda la energía en dar anuncios, vamos a ir ya a la palabra del Señor. Por favor, lo invito a abrir su Biblia en el libro a los Gálatas, capítulo 5 del libro a los Gálatas, capítulo 5 del libro a los Gálatas. Y vamos a leer un solo verso de este capítulo 5. Capítulo 5, verso 25. Bien, dice la Escritura: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Bien, ¿qué le parece si a la cuenta de 3 lo decimos todos, al unísono? 1, 2, 3. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es toda la lectura. Vamos a orar. Amado Espíritu Santo de Dios, con gozo damos testimonio de tu presencia esta mañana en medio de nuestro. Y sabemos exactamente que estás aquí para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y a través de las Escrituras, la exposición de las Escrituras, la palabra del Señor que es viva y eficaz, vas a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y vas a glorificarlo en la enseñanza. Vas a ministrar nuestros corazones, vas a renovar nuestra manera de pensar, vas a santificarnos conforme a la verdad, vas a seguir transformando nuestra vida a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eres el Espíritu de verdad, Espíritu de Dios, y confiamos en ti porque fuiste enviado para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad. Hazlo en esta mañana una vez más, hablando no solo a la iglesia, sino hablando a cada corazón en particular. Porque hay un mensaje que recibimos de parte del Señor, pero hay una palabra que tú hablarás a cada uno individualmente, aplicando esta enseñanza a la vida particular de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque esta casa sigue siendo edificada por ti como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú quien nos lleva a contemplar la grandeza, la majestuosidad y la hermosura de nuestro Señor Jesucristo al revelarnos la verdad. Háblanos a todos nosotros. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre tu casa y tus ángeles enviados por ti y la sangre preciosa con la cual estamos todos rociados. Señor, una vez más, al estar delante de tu presencia, te pido que en tu gracia toda mi vida la uses para poder compartir tu mensaje
y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Háblanos a todos, Señor. Haznos oír tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien. Quiero empezar el mensaje de hoy llamando una vez más su atención a lo que seguramente han leído al ingresar aquí. Y es el nombre del año, el nombre que nos va a acompañar durante el resto de este 2025. Y es que el Señor nos ha venido hablando acerca de su Espíritu Santo de una manera muy especial. Y lo que el Espíritu del Señor está hablándonos es que Él desea traer sobre nosotros un nuevo tiempo en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. No es que nunca hayamos tenido relación con el Espíritu Santo, es que en esta ocasión no somos nosotros quien deseamos tener relación con el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien quiere revelarse a nosotros. Por lo tanto, con ello viene un nuevo tiempo y la palabra que el Señor viene dándonos es justamente para prepararnos a fin de poder recibir todo lo que el Señor quiere para este nuevo tiempo en este lugar. Y esto va acompañado de un texto que ha sido escrito en el corazón de nosotros, y es Zacarías 4:6, donde el Señor nos habló y dice que tenemos de nosotros aprender que la vida cristiana no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Y este tiene que ser un aprendizaje serio, real, para que entonces podamos seguir avanzando en esa comunión del Espíritu Santo. Y no queremos seguir con el problema de aquellos discípulos de Hechos 19 que nunca habían oído hablar del Espíritu Santo. Así es que estamos en una búsqueda y en un conocer acerca de esta preciosa, maravillosa persona, tierna y poderosa persona del Espíritu Santo. Debe estar en su corazón el deseo también de entrar a la comunión del Espíritu Santo. Y es por eso que hoy iniciaremos este año. El primer mensaje tiene que ver con el Espíritu de Dios. Hablaremos acerca de Él. Ahora, antes de hablar del Espíritu Santo de acuerdo al texto, necesito recordar con ustedes algo que nos servirá de base para lo que vamos a ver aquí. Y es que hace unas semanas atrás estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo obrando el más grande milagro que Dios puede obrar entre los hombres, y es el habernos dado vida. ¿Por qué? Bien, porque todos antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en un estado de nuestra naturaleza humana corrompida y una naturaleza rebelde y enemiga de Dios. Así es que era necesario entonces que esta condición de todo ser humano con la que nacemos fuese cambiada. Y esto solo lo hizo el Espíritu de Dios gracias al Señor Jesucristo. Porque no hay forma de que en nuestra condición totalmente humana entremos al reino de Dios. Tiene que haber un cambio, o mejor dicho, tiene que haber una nueva creación, y es lo que el Espíritu Santo hizo en cada uno de nosotros cuando vinimos al Señor Jesucristo. Él quitó el corazón de piedra, enemiga de Dios, rebelde a Dios, y puso dentro de nosotros un corazón de carne, es decir, un corazón que confía en Dios y que le agrada obedecer sus mandamientos. Y con ello el Espíritu Santo vino a ser morada dentro de nosotros, vino a habitar dentro de nosotros. Y de esa manera nosotros recibimos una nueva vida en Cristo gracias al Espíritu Santo. Así que si hoy gozamos de una nueva vida, es enteramente gracias al Espíritu de Dios. Y eso debe tener usted muy presente.
Bien, pero ahora después de entender que hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida por el Espíritu de Dios y todo lo que Él ha hecho, viene la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue después de recibir esta nueva vida del Espíritu Santo? Y la respuesta está justamente en el verso que hemos leído, Gálatas 5:25. Acompáñame a leerle una vez más. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Bien, aquí el apóstol Pablo dice claramente, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así aquí está claramente dicho lo que continúa. Y lo que continúa tiene que ver totalmente otra vez con el Espíritu Santo. Debemos, dice la Escritura, debemos nosotros, ahora que hemos nacido de nuevo, que tenemos nueva vida, debemos aprender a caminar y andar por el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo nos dio vida y luego nos dejó. Bien, no, Él realmente ha tomado lugar en nuestro corazón y Él no solamente está en nosotros, sino también que está con nosotros. Así es que eso significa que Él tiene un propósito y es enseñarnos a poder nosotros continuar el resto de nuestra vida, después de conocer al Señor, a poder continuar caminando por el Espíritu Santo, andar por el Espíritu Santo. Creo que muchos creyentes entusiasmados pueden cometer el error de pensar que después que han nacido de nuevo, lo que sigue es buscar el mover o el poder del Espíritu Santo. Creo que es un error, creo que es un tremendo peligro hacer eso. Porque si nosotros o cualquier creyente no aprende a andar en el Espíritu, no debería entrar al mover del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a partir de nacer de nuevo, debemos desarrollar un tipo de vida diaria, continua, en la cual nosotros seamos guiados, seamos llevados por el mismo Espíritu de Dios. Habla de nuestra vida, no habla de el poder. Anhelo el poder de Dios, pero creo que antes de entrar a ese mover espiritual de poder del Espíritu Santo, necesitamos aprender a andar y a caminar por el Espíritu Santo. Le dije que hacer lo contrario es un peligro. ¿Y es un peligro por qué? Tenemos un ejemplo en la iglesia de los Corintios. Mire, por favor, por un momento vamos a 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 y mire el verso 1 y el verso 3. Bien. Dice la Escritura, verso 1 de 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así que aquí encontramos otra forma de andar. Dice acerca de los que andan como hombres, pero no son espirituales, porque ser espiritual es haber aprendido a andar por el Espíritu Santo. Pablo aquí, y creo que el Señor permitió que esta iglesia viviera esta experiencia de ser una iglesia con manifestación de los dones del Espíritu Santo. Ellos habían entrado al mover del Espíritu Santo y claro que todos anhelamos eso. Yo también anhelo un día tener una mayor manifestación del poder del Espíritu Santo en sanidades, profecías, milagros y todo lo que anhelamos. Pero esta iglesia tenía un serio problema y es que eran completamente carnales. Ellos estaban viendo a los enfermos sanar, estaban viendo profecías de ser declaradas, pero sin embargo entre ellos había enemistad, había pleitos, había divisiones, había contiendas. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo es posible que una iglesia que manifiesta
el mover del poder de Dios pueda vivir de esta manera? Es porque ellos no aprendieron a andar por el Espíritu Santo. Simplemente se sintieron atraídos por el poder del Espíritu Santo. Y eso los metió en grandes problemas. Eran tan carnales que ellos inclusive deshonraban la mesa del Señor. Y Dios los castigaba, los castigó. Algunos se enfermaron, otros se debilitaron y otros murieron. Porque aunque había poder, ellos nunca aprendieron a andar por el Espíritu Santo. Pero no solamente ellos. Vamos a Mateo 7. Mateo capítulo 7. Leeremos un pasaje que lo hemos leído varias veces, pero para mí es importante que lo volvamos a leer. Mateo capítulo 7. Mire por favor el verso 22. Tal vez algunos de esos que vamos a leer congregaron en la iglesia de Corinto. Pero dice el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Lo ve? Ellos o estos que son mencionados en el verso 22 son creyentes que de alguna manera han accedido al mover del Espíritu Santo. Pero al final, el resultado final es que el Señor los desconoce. Nunca os conocí. Y esa es la razón. Ustedes son hacedores de maldad. Es decir, ustedes toda su vida han vivido en la carne, hacen lo que quieren. Ustedes siguen su voluntad. Nunca aprendieron a andar por mi Espíritu. Así que a eso me refiero cuando digo que antes de entrar al mover del Espíritu debemos aprender a andar por el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Se trata de nuestra vida, de nuestro diario caminar, no de un momento, no de un culto, no de una imposición de manos, no de una oración de fe que produce milagros. No hablo de eso, hablo de una vida diaria y continua que debe ser guiada por el Espíritu de Dios. No hay nada más hermoso que caminar con Dios. Y solo encuentro de un hombre que claramente la Biblia dice en Génesis y en Hebreos, y ella se refiere a Enoc. Enoc caminó con Dios, dice Génesis, y Hebreos dice que Enoc no conoció la muerte, sino que Dios lo traspuso. Y lo traspuso porque antes de ser traspuesto, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Si tuviera que escoger entre una vida de poder y una vida que agrade a Dios, escogería una vida que agrade a Dios. Y eso fue Enoc. Así que andar por el Espíritu tiene un gran ejemplo y es Enoc. Andar por el Espíritu es lo mismo que decir caminar con Dios. Bien, ahora con esto, por favor, volvamos a Gálatas 5. Y otra vez el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que si lo que está diciendo Pablo es que si todo comenzó por el Espíritu, debe continuar por el Espíritu. Otra vez, si todo comenzó por el Espíritu, debe continuar por el mismo Espíritu. Y eso significa que a lo largo de nuestra vida, después de nuestra conversión, el Espíritu es quien debe dirigir nuestros pensamientos, Él debe dirigir nuestro hablar, Él debe dirigir nuestras emociones, Él debe dirigir toda nuestra vida. Eso es ser guiado, eso es andar por el Espíritu Santo. Quiere decir que Él toma el liderazgo, Él nos guía, Él va adelante, Él nos muestra, Él es quien dirige todo en nosotros. Porque si empezamos por el Espíritu, debemos continuar por el Espíritu. Él dirige la forma como debemos pensar, porque conforme es nuestros pensamientos, de esa manera vamos a hablar y vamos a actuar. Ahora le diré los pensamientos que el Espíritu Santo siempre pone en nosotros. Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4.
Mire, por favor, y lea conmigo el verso 8. Filipenses 4:8. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que estos son los pensamientos que el Espíritu Santo siempre pondrá. Usted dice: bien, ¿cómo puedo darme cuenta que el Espíritu Santo está guiando o estoy andando en el Espíritu Santo? Bien, esta es una de las maneras. Y es que el Espíritu Santo, en determinadas circunstancias, a lo mejor usted tendrá que elegir entre la mentira o la verdad. Y sé que a veces la carne podría elegir. ¿Qué cree que elegirá la carne? Mentir. Mas, ¿qué es lo que el Espíritu Santo, a qué lo guiará? A la verdad, a lo verdadero. No solo lo guiará a lo verdadero. A veces usted tendrá una situación donde tendrá que elegir entre hacer injusticia o ser justo. Y su naturaleza humana lo llevará a ser injusto, pero el Espíritu Santo lo guiará ¿a qué? A ser justo. Y en momentos usted tendrá que decidir entre la pureza y la impureza. Y su carne lo guiará en dirección de la impureza, y usted tendrá que seguir lo que el Espíritu Santo quiere que usted haga, y es que escoge el camino de la pureza. Y a veces el Espíritu Santo o la situación, perdón, lo pondré en un contexto donde su carne quiere ser un poco hostil e iracundo, más el Espíritu Santo, según lo que hemos leído, Él pondrá pensamientos para que usted sea amable. Así que acá hay una lista de cosas en la cual nosotros debemos tener presente la forma como el Espíritu Santo quiere que nuestra mente piense, sea para hablar o sea para actuar. Y esto es muy importante, muy importante. ¿A dónde usted centra sus pensamientos? ¿De qué los llena? Es muy importante eso, y que aprenda a reconocer cuándo realmente es el Espíritu Santo que lo está guiando en una determinada situación. Así que todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, siempre es porque viene del Espíritu Santo. Cuando usted rescata una virtud, es porque viene del Espíritu Santo. Cuando hay algo que tiene buen nombre y es digno de alabar, es porque viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo opuesto vendrá de la naturaleza, nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. ¿Cuán importante es esto? Es muy importante. La Biblia dice que los que son de la carne ¿piensan en qué? En las cosas de la carne. Está en Romanos 8:5. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el verso 5. En este mensaje vamos a usar mucha Biblia. Romanos 8, mire el verso 5. Dice el verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Lo ve? La mente juega un papel importante, los pensamientos juegan un papel importante. Pensamientos de odio, de venganza, de revancha, de enemistad, vendrán de la carne. Pensamientos de paz, de bondad, de amabilidad, de perdón, vendrán del Espíritu. Ahora usted tendrá que decidir si usted se deja guiar por el Espíritu o sigue sus propios impulsos carnales. Y si seguimos los propios impulsos carnales, significa que no estamos andando por el Espíritu, estamos andando por la carne. Y eso es un peligro. Pablo dice que si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. Gálatas 5, mire el verso 16. Gálatas 5, verso 16. Esta frase del verso 25 la encontramos en el verso 16 también.
Y Pablo lo dice de esta manera. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien, deténgase un momento ahí. Dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Este es un llamado constante, hay un mandato, anden en el Espíritu. Si viven por el Espíritu, deben andar por el Espíritu Santo. Y aquí andar por el Espíritu aparece con su contraparte, su oponente, su rival, su enemigo. ¿Cuál es el enemigo de andar por el Espíritu? Satisfacer los deseos de la carne. Ahí están los dos mencionados claramente. Pero ahí hay algo más. Escuche, dice, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando usted lo lee parece que fueran dos mandatos, dos mandamientos. Andad por el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Pero en realidad lo que está diciendo es esto. Dice, anden por el Espíritu y no tendrán problemas con la carne. Así que no son dos mandatos, es un mandamiento y una consecuencia. Está diciendo, si ustedes realmente aprenden a andar por el Espíritu, anularán la carne, matarán la carne. La carne ya no tendrá la fuerza para pretender controlarlos a ustedes, ni en su mente, ni en su comportamiento, ni en sus emociones. Así que la clave para matar la carne es aprender a andar por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo el verso 16. No son dos mandatos, aunque es válido, mas el texto el mensaje que quiere decir es, nos está enseñando a cómo matar la carne. ¿Cuánto nos hemos preguntado, Señor, ¿cómo acabo con esta carne? ¿Cómo hago para matar la carne? Bien, la clave no es que usted luche en sus fuerzas, dice que debe aprender a andar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será el que se encargue de anular, de matar toda esa inclinación y tendencia de nuestra carnalidad, todo lo que nuestro yo es. Eso es lo que está diciendo el verso 16. Ahora mire el verso 17. Dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bien, y aquí está lo que cada uno hace. Y lo que dice es que la carne produce dentro de nosotros deseos. Sí, la carne tiene deseos. Y dice también que el Espíritu de Dios que está en nosotros también produce deseos. Hay deseos de la carne y hay deseos del Espíritu. Y los dos se oponen entre sí. Ahora, ¿qué significa andar por el Espíritu? Bien, andar por el Espíritu significa cuando los deseos del Espíritu son más fuertes que los deseos de la carne. Eso es andar por el Espíritu. Cuando siente usted la batalla en su interior y el deseo del Espíritu, porque el Espíritu Santo produce preciosos deseos, el Espíritu Santo produce nuevos amores, el Espíritu Santo produce nuevos anhelos. Cuando llega el Espíritu Santo produce todo nuevo que agrada a Dios. Y Él está aquí produciendo cosas nuevas, preciosas, agradables a Dios. Mientras que la carne continúa produciendo sus propios deseos. Y de pronto empieza una lucha entre los dos. Así que si prevalecen los deseos de la carne, seré un carnal. Y no estaré andando por el Espíritu Santo. Si prevalecen los deseos del Espíritu, en el momento que yo tengo que actuar, hacer algo, y me dejo guiar por los deseos del Espíritu, entonces estaré andando por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Bien, ahora, ¿cuántos han experimentado esa lucha de deseos aquí dentro? Amén. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido en esta batalla? No se duerma. Le he hecho una pregunta.
Cuando hago preguntas de este tipo, le dejan el sueño. No tiene que dormirse, tiene que ser honesto. Es una lucha constante. Usted mismo podría en este momento decir si usted es un creyente carnal o espiritual. Si usted realmente anda por el espíritu o anda por los deseos de la carne. Cada uno de nosotros tiene por lo menos una idea muy básica de cómo está su caminar. Ahora mire el verso 18. Y estamos aprendiendo lo que es andar por el espíritu. Dice el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu, ¿qué sucede? No estáis bajo la ley. Bien. Y acá aparece otra expresión, andar por el espíritu, y ahora aparece ser guiado por el espíritu. Y eso significa que para el apóstol Pablo, andar por el espíritu, caminar por el espíritu, es ser guiado por él. Eso significa andar por el espíritu, ser guiado por el espíritu, ser guiado por el espíritu. El espíritu toma la iniciativa, el Espíritu Santo va adelante, el Espíritu Santo muestra el camino, el Espíritu Santo me lleva. Eso es ser guiado por el espíritu, eso es andar por el espíritu. Él es, no yo, no usted. No usted. Sí, porque usted sabe lo que su carne es capaz de hacer. Usted sabe lo que su carne, cómo su carne responde, cómo su carne piensa, cómo su carne reacciona. Usted sabe, si usted se conoce. ¿Cuántos se conocen un poco? Todos nos conocemos un poco. Todos sabemos lo que dentro de nosotros, qué áreas de nuestra vida, nuestra carne ha gobernado por mucho tiempo y nos ha llevado a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Pero ahora dice que debemos andar por el Espíritu, y para andar por el Espíritu debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿y cómo nos guía el Espíritu Santo? Bien, Pablo lo ha estado explicando. Él nos guía, escuche, Él nos guía a través de sus deseos que pone dentro de nosotros. Él nos guía, Él pone deseos aquí en nuestro interior. ¿A cuántos sintieron el deseo de venir a congregar? ¿Quién lo puso? ¿Cree que lo puso su carne? No, porque la carne es enemiga de Dios. La carne odia las cosas de Dios. Así que cuando usted tiene inclinaciones hacia hacer las cosas que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, ¿obra de quién es? No tenga miedo, ¿obra de quién es? Del Espíritu de Dios. ¿Lo ve? Él pone el deseo. A lo mejor a alguien le pasó, una mañana se levanta y tiene el deseo de escuchar alabanzas. Dice, wow, ¿dónde está mi celular? Y pone una alabanza. ¿Quién le puso ese deseo? El Espíritu de Dios. Y de pronto usted tiene las ganas de llegar a casa y orar, de llegar a casa y leer la Escritura. Usted tiene un deseo, alguien está provocándolo, y su carne, ¿qué quiere hacer? Y el Espíritu le dice, no hagas eso, simplemente no hagas caso, pasa por alto la ofensa. Es más, retírate y comienza a orar por él. ¿Qué cree que era la carne? La carne que lo que quiere es hacer otra cosa. ¿Qué hará cuando escucha el deseo del Espíritu? Una lucha a muerte entre los dos. Los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu. ¿Lo ve? Si usted obedece los deseos del Espíritu, está siendo guiado por el Espíritu. Y si constantemente usted obedece los deseos del Espíritu, constantemente, cada día en su vida, siempre prevalece los deseos del Espíritu, usted está andando por el Espíritu. ¿Me estoy explicando? Pero cada vez que usted hace prevalecer los deseos de su carne, usted está andando por la carne. Usted no puede continuar así, no debe continuar así. Usted ha nacido por el Espíritu y habiendo empezado por el Espíritu, continúa por la carne. Esa no es la vida a la que Cristo nos llamó. Es andar por el Espíritu, es ser guiado por el Espíritu Santo. Él produce deseos en su interior. Mire Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Mire por favor el verso 13. Dice la Escritura, porque Dios es el que en vosotros produce, ¿lo ve? ¿Qué produce? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo ve? El Espíritu Santo produce deseos aquí dentro. Dios está obrando, produciendo continuamente un querer, un deseo, un anhelo. Él está dirigiendo nuestra vida, o por lo menos quiere dirigir nuestra vida, quiere ayudarnos a caminar bajo su guianza. Entonces Él produce. No es que usted produce, el Espíritu Santo produce en usted las cosas buenas, las cosas de Dios, las cosas que van conforme a la voluntad del Señor, las produce el Espíritu Santo. Él produce el querer, no nace en usted. Si no fuera por el Espíritu, no nacería en usted. Si dice que Él produce, es porque no hay nada, es porque no hay. Alguien la tiene que producir. Esa inclinación hacia las cosas de Dios, alguien la tiene que producir. No salen de la nada. ¿Quién las produce? El Espíritu Santo. Él produce. Ahora, no solamente produce el querer, también produce ¿qué? La acción. También produce. Bien, ya puse el querer en ti, ahora actúa, hazlo, yo estoy contigo. Eso dice el Espíritu de Dios. Produce el deseo y produce el hacer. ¿Pero hacer qué? El deseo y el hacer, la voluntad de Dios. Eso, lo ve ahí, está claramente. Así que usted quiere sacar cosas buenas de su corazón, nunca sacará cosas buenas de su corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que produzca en nosotros. ¿Me estoy explicando? Las cosas de Dios, usted la quiere sacar con su fuerza. No, no es con ejército ni con fuerza. Es con el Espíritu del Señor. ¿Quiere ser un creyente más consagrado? ¿Quiere ser un creyente que aumente su vida de oración? ¿Quiere ser un creyente que ame las Escrituras? ¿Quiere ser un creyente que sea transformado? Usted no puede producir ese cambio. Solo el Espíritu Santo puede producir el querer y el hacer. De eso se trata, andar por el Espíritu. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él, cada vez que hay un problema, Él produce en usted el deseo de decir la verdad. La carne querrá que usted o yo mintamos, pero el Espíritu Santo dirá, no, Él dirá, di la verdad, di la verdad, di la verdad. Entonces cuando eso suceda, no resista al Espíritu Santo. No se ponga a discutir con el Espíritu Santo y decirle, pero que Espíritu Santo, tú no te das cuenta de la situación en la que me voy a meter. Él le dirá, ¿sabes qué? Te portaste mal, levantaste la voz, gritaste de más. No debiste responder de esa manera, no debiste actuar así. Y usted estará solo y el Espíritu Santo le estará produciendo el querer ir y pedir perdón. ¿A alguien le ha pasado? Él le produce el querer. ¿Sabes qué? Actuaste mal, hiciste mal. No debiste hablar así, dices una grosería. No tenías por qué reaccionar de esa manera. Si tan solo te hubieras esperado un poco más. Así es que ahora que has reconocido tu falta, ve y pide perdón. Y la carne se resiste. ¿Has sentido eso? La carne, el orgullo. ¿Cómo se llama? El orgullo. Mejor así nomás. El Espíritu Santo produce cosas buenas. Él produce la voluntad de Dios. Él. No lo resista. No lo resista. Él está enseñando a caminar por el Espíritu Santo. Dice, pero es que Espíritu Santo, hazlo. Y de esa manera no solamente harás algo que es agradable al Padre, sino que también te vas a ejercitar en la humildad y vas a meterle un duro golpe a tu orgullo. Hazlo. Y Él produce ese deseo en nuestro interior. Cada vez que le obedece, usted está andando por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu. Dice que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Volvamos a Gálatas, por favor. Aquí estamos en el verso 18 de Gálatas 5. Estamos en el verso 18 de Gálatas 5. Mire, por favor.
hemos visto la primera parte, dice del verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿bien? Quiere decir que Él produce deseos en nosotros, el querer como el hacer. Y dice que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Lo dice en tiempo presente. Ojo, está en tiempo presente. No estáis bajo la ley. ¿Cuál es la relación entre andar por el Espíritu y la ley? Esto es muy importante y Pablo lo explica aquí. Dice que si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Usted dice, un momento, pastor, pero yo ya no estoy bajo la ley desde que recibí a Cristo. No es lo que dice Pablo. Pablo habla en un tiempo presente. Él dice, si ustedes se mantienen guiados, siendo guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Ahora, diré dos cosas de lo que significa estar bajo la ley y cómo el Espíritu o ser guiado por el Espíritu nos libra de eso. Número uno, estar bajo la ley significa condenación. Sí, eso significa. Sí, ahora yo sé que usted está recordando Romanos 8:1. Está diciendo, un momento, herejía. No, no es herejía. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aleluya por eso. Pero tenemos un problema, el verso no termina ahí. ¿Sabe cómo es el verso completo? Vamos a Romanos 8:1. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Bien, aquí está el verso completo. Dice la Escritura, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Los que qué? ¿Lo ve? Ese es el verso completo. Bien, ese es el versículo completo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, eso es cierto y gloria a Dios por eso. Y luego aclara, un momento, tampoco es que ya estás en Cristo y se acabó. No, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, guiados por Él. ¿Lo entiende? Guiados por Él, guiados por Él. Siempre siguiendo sus deseos que Él pone en nosotros, deseos que nos lleva a la acción, deseos y acción que agradan a Dios. Y entonces mientras caminamos así, la ley no nos acusa, no nos condena, no tiene nada que decir con nosotros, ya no estamos bajo la ley. La ley dice, ¿qué te puedo decir? Tú eres un creyente que anda por el Espíritu. La ley también dice, ¿qué te puedo decir? Si todo lo que haces es seguir la guianza del Espíritu, Él pone sus deseos y pone la acción, pone el hacer y tú lo obedeces, ¿qué te puedo decir? Dice la ley. ¿Me estoy explicando? Así que esa es la primera forma en que ser guiado por el Espíritu nos coloca fuera de la ley. Ya no estamos bajo la ley, porque la ley condena. Lo segundo que diré acerca de estar bajo la ley es que estar bajo la ley nos obliga. ¿Cuántos adolescentes hay? ¿Ninguno? Hay una, ¿verdad? Qué bueno, hay dos manos. ¿Alguien más? ¿Un adolescente de 40? No hay. Bueno, no solo un adolescente, pero es el ejemplo. Papá llega a casa o mamá dice, ¿sabes qué? Vas a limpiar tu cuarto, vas a barrer la sala y vas a lavar toda tu ropa. Y si no lo haces para las 9 de la noche que voy a llegar, aquí vas a bailar todos los ritmos conmigo. Hay una ley y hay un castigo si se desobedece. Eso es la ley. Ahora, ¿cómo se siente ese jovencito o jovencita? ¿Cómo va a estar? ¿Cree que lo hará feliz? Lo va a hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? Por un sentido de obligación. Y mientras tiende esa cama, va a patear la cama.
Y mientras barre, ¡pah!, rompe el espejo y tal. Porque lo que está haciendo no lo disfruta. Le fastidia, pero está obedeciendo. Eso significa estar bajo la ley. Cuando un creyente está bajo la ley, siente los mandamientos de Dios como una obligación. Entonces llega el domingo y dice: culto. Tengo que ir porque el pastor chequea. El pastor para chequeando, ya conoce mi silla y si no me ve, tengo que ir. No hay que dejar de congregar. Entonces él vive su vida cristiana ¿cómo? Obligado por los mandamientos del Señor. No disfruta su vida cristiana. No lo disfruta. Lo vive por obligación. Eso hace la ley. Ahora dice que ser guiados por el Espíritu, andar por el Espíritu, nos libra de esa condición. Nos saca de estar viviendo una vida cristiana de esa manera. ¿Qué significa? Que nos pone en verdadera libertad. Por eso dice la Escritura: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Aleluya. ¿Lo ve? Por eso. Pero si un cristiano, él es cristiano, una cristiana, dice: oh, yo te veo todavía bajo la ley. ¿Por qué? Porque tú vives tu vida cristiana regañadientes. Te fastidia hacer las cosas que Dios dice. Te incomoda, te ves obligado o obligada a hacer. Entonces dice: un momento, tú no estás andando por el Espíritu. ¿Por qué? Porque realmente, donde está el Espíritu, si el Espíritu realmente guiara tu vida, tú estarías en libertad. Pero yo te veo como atado a la ley. Y todo tu caminar es en Cristo y tu obediencia es un poco fastidiado o fastidiada. Eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es libertad. Es que tú disfrutas obedecer a Dios. Tú te gozas cuando haces la voluntad del Señor. Te alegra. Sí, alguien está pensando: pero pastor, eso es bien difícil. Claro, en la carne, claro que es difícil. Claro que es difícil. Si tú sientes que es difícil, pesado o imposible, es porque estás escuchando la voz de la carne. Pero la voz del Espíritu es diferente. ¿Sabe por qué? Porque Él no solo produce el querer, sino también el hacer. Él lo hace, no tú. Él lo hace. Miren lo que dice el Salmo 40. El Salmo 40. Y anhelo que todos lleguemos a esta declaración del salmista. Salmo 40. Mire por favor el verso 8. ¿Ya lo encontró? Bien, dice: el hacer tu voluntad, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estuve leyendo en otras versiones y encontré esto: el hacer tu voluntad es mi alegría, oh Dios. Otra versión dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, porque tu palabra está en mis entrañas. Oh, cuánto placer siento en hacer tu voluntad. Eso dice, eso está diciendo. Qué hermoso es vivir la vida cristiana así. Qué hermoso es cuando los mandamientos del Señor no son una carga pesada que debo llevar encima mío, sino que es un disfrute, es un deleite. Oh, cuánto me alegra realmente vivir en santidad, en justicia y obedecer los mandamientos del Señor. Me siento tan bien que hasta me quebranto de gozo. Me agrada hacer la voluntad de Dios. Eso es andar por el Espíritu. Eso es libertad. Eso está diciendo Pablo cuando dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque la ley condena y la ley obliga.
Pero andar por el Espíritu es libertad. Así es que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora escuche, le voy a decir algo que va a empeorar las cosas. Si hasta aquí ya le parece, ¿para qué vine? Lo que le voy a decir va a ser peor. Peor para la carne, ¿no? Romanos 8. Romanos capítulo 8. Wow, qué rápido ha volado el tiempo. Romanos capítulo 8. Leamos por favor el verso 14. Romanos 8, 14. Muy bien. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Wow. Pastor, ¿usted está diciendo que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? Sí, eso es lo que estoy leyendo, exactamente eso. Pero yo no estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Entonces qué soy? Buena pregunta. Porque solo los que son guiados por el Espíritu, o sea, los que siguen los deseos del Espíritu, esos son los hijos de Dios. Tal vez tengas que decir al que está a tu costado, ya fuimos, hermano. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? Pastor, un momento. ¿No es acaso el momento en que yo le entrego mi vida a Cristo y lo recibo por fe en mi corazón y me arrepiento y confieso a Jesús como mi Señor y Salvador? ¿No es en ese momento que yo paso a ser hijo de Dios? Y la respuesta es sí. Sí, es cierto, claro, es cierto. Pero entonces, ¿por qué acá dice que solo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios? Es una buena pregunta. Y la manera de explicar esto, que parece una contradicción, pero no lo es que cuando la Biblia utiliza la palabra hijos para los que nacen de nuevo, utiliza una palabra griega distinta a la que utiliza para los que son guiados por el Espíritu. La palabra que utiliza para los que nacen por la fe en Cristo Jesús es la palabra tecnón. Tecnón es una palabra griega que describe a los hijos por nacimiento. Han nacido de nuevo, son bebitos que acaban de nacer. Esos son los tecnón. Así que acá todos somos tecnones. Aquí todos somos hijos de Dios por nacimiento, porque el Espíritu Santo nos engendró, nos dio vida y nos hizo nacer. ¿Estamos de acuerdo ahí? A los hijos que se refiere Romanos 8, no es por nacimiento. Estos hijos son identificados por relación con el Padre. Porque su relación con el Padre es cercana, es grata, porque caminan con Dios. ¿Sí me expliqué? Y la palabra griega para hijos de los que son guiados, de Romanos 8:14, es huios. Tecnón y huios. Los tecnón son los que nacen. Los huios son los hijos maduros que tienen una relación amorosa, hermosa
con Dios porque se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Se entendió? Eso está diciendo. Ejemplo. Otra vez a los adolescentes. No, mejor. Sí, los chicos. Un papá tiene 2 hijos. Los 2 son su carne y su sangre. Con su esposa han tenido 2 hijos varones. Pero uno de ellos es desobediente, llega a la hora que quiere, no obedece lo que se le ordena. El otro es un hijo obediente, respetuoso, siempre atento a las necesidades de la casa, siempre siguiendo los consejos de papá o de mamá, siempre haciendo las cosas con responsabilidad. Ese es un tecnón y este es un huyos. A ver, ¿en qué grupo se pone usted? Le voy a leer 2 pasajes donde se usa la palabra huyos. Mateo 5. Quiero que vea cómo el Señor Jesucristo utilizó este término huyos en el griego. Mateo 5. Mire por favor el verso 9. Dice, bienaventurados ¿los qué? Pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados huyos de Dios. Así que, ¿cómo se reconoce un huyos? Porque es un pacificador. No está de acuerdo con la violencia, con la agresión, con el escándalo, con el bullicio, con la contienda, con el pleito, con el grito. No, él no es así. Él no es así, porque el Espíritu no es así. Porque el Espíritu Santo es una paloma, está representada por una paloma. El Espíritu Santo es paz. Pero si hay un tecnón, dice, bueno, sí, yo soy de Cristo, pero a mí no me van a venir con y pum, y el huyos, el que anda por el Espíritu, el que tiene una relación hermosa con el Padre, es un pacificador. No alienta la enemistad. Dicho popularmente, no le echa leña al fuego. ¿Sí me estoy explicando? No promueve la venganza. No dice, el mundo da vueltas. No dice, acuérdate. No, es pacificador. Tiene la capacidad de perdonar y de entregar al Señor la ofensa y continuar en paz. Ese es un huyos. Ese es alguien que anda por el Espíritu Santo. Le doy otro pasaje para que vea cómo el Señor utiliza el huyos. El mismo capítulo, vamos al verso 44. Dice la Escritura, verso 44 y 45, dice la Escritura, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis huyos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Quiere saber si usted es un huyos? Aquí está el verso 44. Aquellos que aman a sus enemigos. ¿Usted ama a su enemigo? No me conteste. ¿Ha logrado amar a su enemigo? Dice, pastor, me está pidiendo un imposible. Lo sé, porque
No somos nosotros. El Espíritu produce en nosotros. Ama a tu enemigo, bendice al que te aborrece. Es decir, deséale el bien al que te aborrece. Es decir, cuando ores por ese que te aborrece, ora para que, y pidiéndole a Dios que le vaya bien en todo. Si logras hacer eso de corazón, eres un huyos. ¿Ah? Ese es un huyos. Eso es. Y ahí está nuestra gran lucha entre lo que somos por naturaleza y lo que significa andar por el Espíritu Santo. La gran diferencia de cuán cercana es nuestra relación con Dios. Si solo somos tecnón o somos huyos. Entonces, Pablo dijo, si todo comenzó por el Espíritu, debe continuar por el mismo Espíritu. ¿Okay? Si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. Amén. Amén. Déselo al Señor. Gloria a ti, Jesús. El próximo domingo, Dios mediante, continuaré con la segunda parte de este mensaje. Pongámonos de pie, por favor. No se vayan a estar saludando, hola Tecnón, hola Uyos. Todos somos hermanos en Cristo. Vamos entendiendo qué significa Zacarías 4:6. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. La vida cristiana es completamente diferente cuando aprendemos a vivirla por el Espíritu de Dios. Yo anhelo, como les dije en el mensaje, anhelo una manifestación más gloriosa del poder de Dios. Yo creo y quiero y creo que ve milagros aquí en este lugar del Señor. Sanidades, prodigios y milagros. Creo que Dios lo quiere hacer. Pero antes de entrar ahí, necesitamos aprender a andar por el Espíritu Santo. ¿Se imagina usted como Corintios entrar ahí? Sueños, visiones, profecías, lenguas, interpretación. Y luego entre nosotros, pleitos, contiendas, división, hablar mal a las espaldas del otro, criticar, juzgar, apartar a alguien porque no nos cae bien, enemistarnos. ¿Se imagina vivir una iglesia así? Seríamos falsos. Seríamos falsos. Aunque tengamos mucho poder, seríamos falsos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos crezcamos y avancemos a la madurez, a ser huyos de Dios. Ese es el deseo del Señor. Y es posible serlo. Es posible serlo. Porque no depende de nosotros. Es obra del Espíritu de Dios. Es obra del Espíritu de Dios. Él lo hace posible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para el Señor. Él lo produce. Usted no tiene que producir.
Él va a producir las cosas buenas, los cambios, la transformación. Él lo va a producir. Y vivirá su vida cristiana en libertad. Y le diré algo más. ¿Cuántos papás aquí tienen hijos pequeños todavía de 8, 9, 10, 11, 12, 13? Okay. Seguro que usted como papá o mamá quisiera a sus hijos de esas edades darles cosas, confiarles cosas, pero todavía no puede por la edad en la que están. Y que seguramente cuando nuestros hijos crezcan y maduren, y sean ya hombres o mujeres maduros y responsables, usted les confiará más cosas. Lo mismo hace Dios. Si nosotros nos mantenemos como niños y no crecemos y seguimos con nuestro carácter y nuestro mal humor y nuestro genio, ¿cómo Dios nos podría confiar cosas más grandes? Dios le seguirá dando más privilegios, más gracia, más confianza de las cosas espirituales a los suyos, a los que maduran, y gozarán de mayores privilegios y bendiciones porque han madurado. Así es la vida espiritual. Debe anhelar madurar, debe anhelar crecer en el Señor, y verá todo lo que Dios tiene preparado para usted en la medida que avance. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, por hablarnos directamente con amor a todos nosotros. Gracias porque tú escudriñas nuestro corazón con amor. Gracias, Espíritu Santo, porque glorificas a Cristo y hace que nuestro anhelo por Él crezca más. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuánta razón tuviste cuando dijiste: les conviene que yo me vaya? Porque entonces les enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Gracias, Padre, por esa obra de habernos dado vida nueva en Cristo Jesús y de haber hecho morar tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos y tus hijas. Vamos entendiendo que no somos nosotros, no es nuestra fuerza de voluntad, nuestras ganas, no es nuestra determinación las que lograrán una vida que te agrade. Es nuestra dependencia de tu Espíritu Santo. Él es quien hará la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes
que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Vamos a volver a decírselo al Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero, solo las hermanas. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Varones conmigo, cantemos. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Todos juntos, por favor, la última vez. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Sí, yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva, dígaselo. Que siempre viva en tu voluntad. Una última vez. Que siempre viva en tu voluntad. Haga su oración personal al Señor, respondiendo a la palabra que ha recibido.
Santifica a tu pueblo, Señor, en esta mañana, por cuanto tu palabra está viva y es eficaz. Tiene un poder santificador, el cual te pido que actúe en esta mañana sobre tu pueblo, Señor. Santifícanos para ti. Santifícanos para ti en la verdad de tu palabra. Conforme tú te has propuesto obrar, actúa, Señor, en el corazón de tu iglesia. Gracias, Señor, por cada oración de fe. Gracias por cada corazón que responde a tu voz, a la verdad de tu palabra. Gracias porque eres tú quien va a hacer las obras y vas a producir las cosas buenas en el corazón de cada uno de los que se han dispuesto para ti. Eres tú quien lo va a hacer. Porque nada es imposible para ti. Porque el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. Y no serviremos más al pecado. Porque nuestra carne fue crucificada juntamente con Cristo. Y ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.